Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen. Bienvenidos al episodio número 19 de esta serie, El libro más vendido. Soy Abigail y hoy viajaremos dentro de poesías y cánticos que expresan amor, confianza y también están llenos de peticiones de misericordia y pureza. 150 canciones que han sido adaptadas musicalmente a un sinnúmero de ritmos y lenguas de todo el mundo. La inspiración de un hombre apasionado que ha sido agua reconfortante y fuente de paz en los vaivenes de la vida en millones de personas alrededor del planeta. Hoy, el libro más citado del Nuevo Testamento, Salmos, es nuestro recorrido. Empecemos. Rebosa mi corazón palabra buena, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. La palabra salmos se deriva del griego psalmoi, que es la traducción del hebreo tehilim. Una transliteración más cercana sería alabanzas. Salmos es parte de los libros poéticos o libros de la verdad de la sección llamada Escritos dentro del Tanaj, y en el Antiguo Testamento es considerado como un libro poético. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Empecemos con el quién. ¿Quién escribió este libro? Cada salmo posee un epígrafe. Según estas descripciones que aparecen debajo del titular, 73 salmos fueron escritos por David, 12 por Asaf, un salmista a quien David dejó el arca del pacto para que él dirigiera la alabanza en Primera de Crónicas 16:37. 11 salmos fueron escritos por los hijos de Coré. ¿Quién fue Coré? Coré fue un hombre que lideró una rebelión contra Moisés y sobre quien Dios emitió su juicio abriendo la tierra y tragándolos. Sin embargo, sus hijos no murieron, pues no participaron de la rebelión. 2 salmos se acuñan a Salomón, el hijo de David y su sucesor, uno a Moisés y uno a Etán, un hombre del que no se dice mucho, pero se explica que fue muy sabio, descendiente de la tribu de Judá. Sin embargo, Salomón superó su sabiduría, como dice en Primera de Reyes 4:31. De los 150 salmos, nos quedan 50 que no tienen autor y se consideran como anónimos. El autor y compilador principal de estos salmos fue David. Por esta razón se suele englobar a todos como los salmos de David.
Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Hablemos de David, un pequeño pastor de la tribu de Judá, el menor de los 7 hijos de Isaí, quien recibió una profecía de ser rey cuando aún era un adolescente. El hecho que lo llevó a ser conocido en la historia fue su enfrentamiento con Goliat, un gigante de 3 metros. Sufre persecución por su antecesor en el trono, el rey Saúl, y toda su ansiedad la plasma en sus salmos. A los 30 empieza el reinado sobre las 12 tribus de Israel, conquista Jerusalén y la hace capital del reino. Dios le promete un reinado eterno. En el trono se sentaría un descendiente suyo y reinaría para siempre. Es el hombre conforme al corazón de Dios, y no por ser perfecto, ya que tuvo el mayor declive de su vida al acostarse con Betsabé, una mujer casada. Sin embargo, se lo conoce como el Adán rectificado, ya que a diferencia de Adán, quien luego del pecado se justificó, David se arrepintió, y todo su deseo de ser limpio nuevamente lo deja plasmado en esta obra. Los salmos representan el corazón de un hombre al que el Dios de Israel miró con agrado. Señor, tú nos has sido de refugio, de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Cuándo fueron escritos los salmos? Algunos salmos ya existían antes de la época de David y eran cantados como alabanza para el Señor. Por ejemplo, el Salmo 90. David amplió los salmos y de generación en generación se fueron agregando. Inicia aproximadamente en el 1410 antes del Mesías y culminan en el V siglo. Se considera que fue con el regreso del exilio babilonio a Jerusalén con Esdras. Para la tribu de Judá, los judíos, desde la antigüedad y hasta la actualidad, los salmos son el himnario del pueblo, el libro de alabanzas del pueblo de Israel. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cómo fueron escritos estos salmos? Cuando escuchamos o leemos poesías, siempre nos encontramos con rimas. Sin embargo, la poesía hebrea se caracteriza por tener una variedad de paralelismos y repeticiones sin necesidad de rimas. Es decir, repetir la misma idea 2 veces de forma distinta. También hallamos muchas comparaciones entre 2 estilos de vida, por ejemplo, los justos y los injustos, los buenos y los malos. Hermann Hunkel, un teólogo alemán del siglo XIX, escribió en una de sus críticas sobre el libro de Salmos lo siguiente:
La brevedad y la elipsis de los poemas hebreos se resolvían en su época gracias a un contexto histórico y social que compartían el poeta y sus contemporáneos. El desconocimiento de ese contexto esconde actualmente el sentido real del poema y deja paso a toda clase de especulaciones. En otras palabras, un punto clave para entender cada poesía de Salmos es comprender el contexto y cultura hebrea. Eres más hermoso que los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Los Salmos de David se consideran como una obra aún más gloriosa que la creación de su reino, pues ha sobrevivido siglos y siglos. Además, Jesús, Yeshua, su nombre en hebreo, el Mesías, dijo que los salmos se referían a él. Lucas 24:44 declara: Y les dijo a sus discípulos: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El Mesías incluso llegó a citar el Salmo 22 en las últimas palabras de la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta no era una cita que expresaba el abandono con su padre. En realidad, la mención fue una señal del cumplimiento de todo lo escrito en ese salmo, el Salmo 22, el cual relata casi 2 siglos antes la muerte del Mesías. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. En el llamado Nuevo Testamento, 283 veces aproximadamente se cita el Antiguo Testamento, y de este número de citas, 116 de ellas pertenecen a los Salmos. El Mesías con sus discípulos incluso cantaron salmos después de la Pascua, o Pesaj en hebreo, antes del arresto. Mateo 26:30 dice: Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Estos eran los salmos 113 y 118, conocidos como Jalel o Aleluya, una tradición judía en todas las Pascuas. También llamaban a estos salmos Jalel egipcio, por tratarse de un recordatorio de la liberación de manos del faraón en Egipto. Escuchemos. Hallelujah, hallelujah, Abdei Adonai, hallelujah, et Shem Adonai, Yehi Shem Adonai, mevorach, me'ata ve'ad olam, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני, רם על כל גויים אדוני, על השמיים כבודו, מכאדוני אלוהינו, המגביהי לשבת, המשפילי דירות בשמיים ובארץ, מקימי מעפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיבים נדיבים עם נדיבי עמו, מושיבי עקר את הבית הם הבנים שמחם, הללויה, בצאת ישראל ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Los salmos transmiten un anhelo profundo de intimidad, amistad y dependencia con el Dios de Israel, la angustia desesperada ante la aparente ausencia de Dios y la necesidad de su ayuda durante la vida terrenal. Ahora sí, con este panorama podemos introducirnos al qué dentro de este libro. En cada poesía hay un subtítulo que indica a qué tipo o clase pertenece ese salmo. Podría ser un mismor, que significa alabanza, o un shir, salmo de canto. Tefilá, oraciones. Tejilá, himnos o cantos de alabanza. De este tipo solo aparece uno, el Salmo 100. Miktam, o poema para inscripción. Maskil, que significa trozo hecho con arte y aparece en 13 ocasiones en los salmos. Y Sigayón, que significa lamentación y aparece por una ocasión. Un dato interesante es que también dentro de los encabezados tenemos descripciones sobre los instrumentos musicales utilizados en el salmo: arpa, lira, flauta, cuerno, trompeta, címbalo. ¡Hey, pueblos todos! Batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Señor, el Altísimo, es temible, Rey grande sobre toda la tierra. La tradición ha dividido los 150 salmos en 5 libros. Se considera que esta repartición se debe a los 5 libros de la Torá o Pentateuco. El primer tomo incluye del Salmo 1 al 41, el segundo tomo del Salmo 42 al 72. Dentro de este apartado, del Salmo 42 al 49, fueron escritos por los hijos de Coré. El tomo 3, del Salmo 73 al 89. El cuarto tomo abarca del Salmo 90 al 106. Y el libro número 5 incluye del Salmo 107 al 150. Este apartado incluye el capítulo más largo de toda la Biblia, que es el 119, y los salmos Halel, las letras del cántico característico en Pesach, la fiesta de la Pascua. Esta última sección culmina con los conocidos Salmos Aleluya, del 146 al 150. Reinará el Señor para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Salmos acompaña en las situaciones del autor, cuando David está en la cima, cuando se siente desolado y también cuando ha fallado. Hay un gran contraste con los primeros salmos y aquellos después del pecado de adulterio de David. En los primeros se muestra como un hombre justo y con el avance de los salmos expone su pecado y pide constantemente ser limpiado. Sin embargo, es importante recalcar que los salmos no están ubicados en orden cronológico. El libro de los Salmos inicia con una bienaventuranza. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores.
Este tipo de expresiones se repetirán constantemente. David llamará dichosos a aquellos a los que se han mantenido en santidad, a los que Dios perdonó su pecado. Las llamadas bienaventuranzas del Mesías en su gran mayoría son citas de este libro. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Los salmos se caracterizan por poner la ley y los mandamientos sobre todo lo más alto. David expresaba una profunda devoción por las Escrituras. Las llegó a comparar como mucho más valiosas que las riquezas y como la verdadera fuente de sabiduría. La idea principal del Salmo 119, el más largo de la Biblia, es la ley, palabra que se encuentra repetida en este capítulo 25 veces. La palabra mandamientos se menciona en 42 ocasiones y testimonios en 23 momentos. También la palabra aludiendo a la Torá, aludiendo a la Escritura, se menciona 35 veces. David dedicó casi toda su inspiración en elogiar la ley. El Salmo 1 continúa así: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y noche. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Una comparación que se repetirá a lo largo de todos los capítulos es la vida del justo versus el injusto. David comparará constantemente la permanencia en la tierra de ambos. El Salmo 1, verso 3 dirá que aquellos que meditan en la ley serán como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto a su tiempo, mientras que los malos son como el tamo que arrebata el viento. Las constantes comparaciones con la naturaleza también son características de esta poesía. David y los demás autores confesarán la envidia que sintieron al ver a los injustos prosperar. Para los hebreos, cabe recalcar, los injustos son aquellos que no guardan los mandamientos establecidos en la Torá o el Pentateuco. Asaf, en el capítulo 73, señala que pensó en dejar la fe al mirar cómo aquellos que no seguían los mandamientos del Señor eran prósperos y abundantes. Sin embargo, reconoció que el fin de ellos era la muerte, mientras aquellos que guardaran los mandamientos vivirían por siempre. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La misericordia es otro tema repetitivo en los Salmos. David entendió que todo funciona por la misericordia de Dios y apeló a ella una y otra vez para que Dios escuchara su oración. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
La confianza en Dios sin duda es el clímax de cada salmo. Dios es la roca, la torre fuerte. David afirma que aquellos que confían en Él no serán defraudados. Los salmos expresan una profunda conexión y relación con Dios basada en el entendimiento de que el Creador del universo tiene todo bajo control. Una de las imágenes más conocidas de la Biblia es Dios como pastor de ovejas. El Salmo 23 es una expresión de confianza. Si el Señor te pastorea, nada te falta, e incluso saldrás victorioso ante tus enemigos. Durante las batallas y las guerras es donde David expresa con mayor ímpetu su confianza en el Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares delicados, pastos me hace descansar. Los salmos también muestran un profundo deseo de ser enseñado. David reconoce que la única forma de conocer a Dios y ser fiel es si recibe la enseñanza directamente de Él. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Enséñame y andaré en tus caminos. David reconocía que la única manera de poder comprender la Escritura y lo valioso de la ley era si Dios mismo tocaba su corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. La justicia de Dios es también otro atributo que los autores reconocen y ante eso convocan a alabar al Señor. Los últimos salmos, llamados salmos de alabanza, también representan al libro como una totalidad, ya que en su mayoría cada salmo independiente culmina con un llamado a la alabanza. Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Señor el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Salmo 150. Al culminar este libro, es inevitable sentir un profundo amor y deseo por conocer más a Dios. Algo como después de leer una gran historia romántica. Tu vida puede estar hacia arriba, puede estar en las peores penumbras. Pero si tienes una completa confianza en el Señor, a la final todo estará bien. Sin duda, una de mis frases favoritas de David es: todo lo sabes de mí cuando miras mi corazón. Todo lo puedes ver. Él también dijo: si me escondiera en lo más profundo de la tierra, allí estarías tú. Los salmos, en realidad, nos han acompañado en momentos de mucha alegría y tristeza. Y es que este es un libro que no solo atraviesa nuestra vida personal, también cruza la historia de un pueblo, del pueblo de Israel. Salmos es un libro que provoca un deseo profundo de adoración y reconexión con Dios. Y sobre todo, es un libro que anticipa la venida de un Salvador. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Luego de este romance conoceremos a Salomón, quien escribió 2 libros que destilan sabiduría para la vida diaria. Nos escuchamos la próxima semana para continuar en este recorrido. Un abrazo como siempre desde Buenos Aires. Chau, chau.